Oli bebé, soy su carne favorita, milanesa. Y en esta ocasión estamos con Verónica Ábalos y con Ramón Hinojosa, presentadores al igual que yo de su podcast favorito, ¿Qué? Y tenemos como invitados a Nicolette Ibarra y a Oscar Soto. Así que espero que disfruten mucho esta entrevista, bebés. Así que comenzamos. Nicolette y Oscar Soto nos gustaría darnos una breve introducción de lo que ha sido su carrera, contribuyendo a la población LGBTIQ+. Empezamos por Nicolette, si no te... Bueno, pues he estado con varias actividades que tienen que ver con la comunidad. Am, por un tiempo, cuando estaba más de planta en Tijuana, en la casa, comenzando en el 90, comenzamos a recibir gente de la comunidad, tipo albergue. No fue formal, asociación civil, pero con los años fueron muchas personas. Obviamente estoy hablando de cuando pegó más fuerte lo del SIDA, principalmente chicas trans, gays, otras personas también. También con los años empezamos a tener otras actividades, grupos de apoyo, de prevención, ya con el tiempo también actividades artísticas y culturales. Y hasta la fecha estamos con algunas actividades que tienen que ver con la literatura, con nuestras historias, con compartir historias en donde hay pues resiliencia y cosas por el estilo. Y también hace muchos años, en una etapa que estaba en Los Ángeles, comenzamos con una revista de tema trans impresa antes de que era tan grande lo del internet, o ya comenzaba. Y sacamos varios números y así cosas diferentes. Y lo de mi parte ha sido en ambos lados de la frontera, porque además de transgénero, soy transfronteriza. Ella, eso. Sí. Oscar Soto, cuéntanos. Bueno, recientemente me he encontrado con Nicolette y estamos haciendo un trabajo muy padre, un trabajo que me ha gustado mucho la idea, porque yo en los últimos 5 años he trabajado en un proyecto de rescate histórico en la ciudad, en la comunidad LGBT, sobre todo de Tijuana. Sí. Y en estos días, recientemente, tuvo una participación Nicolette en el simposio de historia aquí de Tijuana, el simposio anual. Y pues estuvimos trabajando en un proyecto justamente de rescatar esta parte que tiene que ver con la comunidad trans. Y yo quería que ella fuera la voz de esta parte porque tiene mucho tiempo trabajando y logramos cosas muy padres. Una presentación de 20 minutos junto con otros, con Lian Díaz y con Miembro también de Sin Fronteras. Erika. Erika y una chica que se llama Aime Melo, que tiene un trabajo de un proyecto periodístico con la comunidad trans. Entonces era hablar de dos identidades que luego las mencionamos en lo LGBT, pero de repente las voces de ella, de ellos, de ellas, no les escuchas tanto, sobre todo en este recuento histórico, y me parecía muy importante que Nicolette nos mostrara esas historias, esas anécdotas que han sido muy ricas y fueron muy padres en el simposio. Y logramos ilustrarla, hicimos 4 imágenes de collage de momentos históricos que ella nos fue narrando y estamos en esa parte de hacer algo más amplio, ¿no? Porque hay cosas por ahí que si quieres platicarlo. Pues son muchas historias por recuperar. Se va alguna y pues ahí se van las historias y no se documentan, ¿verdad? Y pues con los años he mirado ir a muchas. Yo a veces me pregunto, pues, o digo, pues, aquí estoy todavía, tantas que conozco que ya no están, ¿verdad? Y pues hemos platicado y pues hay muchas anécdotas mías, también las de él, también tiene anécdotas. Él tuvo mucho que ver con el proyecto de Frontera Gay, un periódico gay. Pues gay, lésbico, GLBT, en ese tiempo no era LGBT. Y ajá, y también con el arte de vivir y trabaja para la librería El Día, entonces está muy cercano a cosas de literatura y de historia y todo eso. Y mi crítica siempre ha sido primero, por una parte, porque soy transfronteriza, vida en Estados Unidos, en México. Allá, pues yo miré mucho la imagen que se tenía de México y de Tijuana, que era de lo peor, esto y el otro. Vengo a Tijuana
tenía esas ideas y cuando supo gente ya que venía para acá me criticaron mucho, etcétera. Pero en Tijuana, mire que era cierto, todo lo feo. Pero también lo que no contaban era la parte bonita. Y Tijuana también tiene de lo bonito. Entonces, y a la vez la otra parte, am, pues todavía se ve, pero antes había muchas revistas impresas gays, tema o LG, ahora es LGBT. Ujú. Y antes llevaban el acrónimo LGBT porque pues era políticamente correcto decirlo así, pero mirabas el contenido, la mayor parte era temática gay, hombres gays, ¿verdad? Y entonces empezamos en aquellos años con lo de la revista Un Equipo, después se apartaron las personas, me quedé yo sola y el enfoque era lo trans, de ambos lados de la frontera, ambos idiomas. Entonces, cuando se habla de la historia LGBT, yo critico eso que dicen LGBT, pero a veces es Sí, principalmente gay. Lo hemos comentado. sí, así es. Entonces, creo que es importante enfatizar, am, bueno, en mi proyecto comunitario es LGBT, pero enfatizo liderazgo trans, sobre Ujú. todo trans de tercera edad. Las abuelas somos las matriarcas, ¿verdad? Sí, I'm sorry. Sorry, not sorry. Y pues Claro. así. Y ahorita que comenta Oscar Soto, en este tipo de eventos es muy importante que en este caso si fue un evento para hablando eh, acerca de la comunidad trans, pues estén personas de la comunidad trans Así es. como visibilizándose. Sí, el evento ya lo habíamos tramado porque justamente el año pasado yo participé en el mismo simposio de Historia de Tijuana y yo era en mi proyecto LGBT y bueno, un poco me criticaban, digo, o sea, y las voces de las otras identidades. Entonces, justamente en este evento se llamaba Dos identidades, dos banderas, hablar de la Ujú. identidad trans y la identidad lésbica. Entonces, pues invité a Nicolette, a Erika y a Liana, entonces, voces que hablaban de sus propias Claro. identidades. Era mostrar esas banderas que luego no las ve uno, que sí las ve, pero de repente no escucha la historia. Y era Ujú. hablar de la historia a partir de su experiencia personal y su proyecto de activismo. Y me pareció muy padre, muy rica la información de ese evento. Digo, lamentablemente como un poco nos criticaron, pero no hay, y la demás comunidad, o sea, pero le comentaba también a Nicole, bueno, los eventos a veces de historia, ese tipo Ujú. de eventos, pues a veces no llega todo el mundo, pero sí llegó gente muy importante, por ejemplo, catedráticos del COLEP, gente que venía de Estados Unidos y gente que a veces no ve uno comúnmente en los eventos. Sí, Un evento a las 12 del día, bueno, pues no todo el mundo no va. puede. Un evento que... Pero lo queremos replicar en octubre, le comentaba, porque hay que hacerlo un poco más amplio y que tengamos más información, Ujú. porque me parece muy interesante la información que ha rescatado Erika, que ha rescatado Lian y la propia Nicolette, en una historia ricas en información y a imágenes, ¿no? Esta parte visual que uno desconoce de los 80, 90, ¿no? Pues la parte de los datos, las imágenes y también enriquecido con las anécdotas, Así es. que de hecho en la presentación lo que me correspondió a mí, se habló un poquito de los sucesos de los años, hubo algunas pocas imágenes, porque hay muchas por rescatar, muchas se han perdido, pero otras por rescatar, pero no hubo tanto tiempo para anécdotas que enriquecen mucho. Y cuando me ha tocado ver, por ejemplo, presentaciones de historia LGBT aquí en Tijuana, en otras partes, bueno, yo se lo he mencionado a Oscar con todo respeto y todo, oye, se está bien que hablen de lo LGBT, inclusive hasta mencionan lo trans, pero no hay ninguna voz trans. Exacto. Y creo que es muy importante no solo, no solo la imagen trans, sino también la voz trans en la propia voz de personas trans. Y Se pues sí. logró, se logró ese evento. Y bueno, yo en mi rescate histórico, pues bueno, porque yo tengo también, esto estamos hablando de este rescate histórico hace 5 años, pero mi trabajo periodístico es desde los 90 para acá, ¿no? Por algo Entonces, eres el historiador sí, de la comunidad entonces LGBT en Tijuana. trabajábamos en la publicación de arte de Frontera Gay, que fue del 90, una publicación para el momento bastante atractiva. Y sí, el nombre decía Frontera Gay, pero sí el contenido tenía que ver con contenido de Gay. la comunidad en general, del VIH-Sida, de información, y el enfoque cultural y artístico que se le fue generando, porque la persona que coordinaba la publicación, Martín Mejía, una persona que murió en el 2015,
O sea, aprendí cosas muy interesantes de cómo unir estas cosas de cultura y arte a Ujú. partir de las experiencias de vida, ¿no? Entonces fue muy rico y ya esto termina en el 2002 la publicación, pero el 2004-2010 volvimos a sacar otra publicación que se llamaba Arte de Vivir, una publicación ya con más contenido, más mejorado. Ujú. Porque Perdón. sí, sí, sí. Oh, bueno, sí, sí, Frontera Gay para mí fue algo muy bonito. Yo conocí a Max Mejía, en paz descanse, tenemos buena relación siempre. Este, sí, hablaban de lo LGBT, pero no había voces trans. Esa es mi crítica con Hacia la esto. historiografía LGBT. Faltan las voces trans. No puedo hablar bueno, de mujeres trans. No puedo hablar de los hombres trans, lesbianas. No es mi experiencia y no me atrevería a representar. Es más, tampoco represento todo la parte de mujeres trans, porque hay muchas historias, mucha diversidad. Pero sí falta algo como ustedes se pretenden conformar algo de cada espacio LGBT en Ujú. su agrupación entre Digo, ustedes. ahorita sería la palabra que le iba a corregir, pero no, siento en realidad estamos pretendiendo ser porque nos faltan más identidades. Todavía estamos en búsqueda de una identidad no binaria, Mm, estamos en búsqueda de una identidad que pues nos ayude a complementar todas las siglas sí, 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 sí. del acrónimo. Sí, Entonces, pues sí, ahorita nada más nos faltan creo 4 o 3 para terminar y ya ahora sí seríamos. Serio. se Seríamos. sentirían más completos, Sí, sí, ¿verdad? que como bien nos estabas preguntando más acerca de nuestro proyecto, pues intentamos de que cada quien tenga su espacio, su voz, que es muy, como ustedes lo están comentando, como no volver a repetir los errores del pasado con respecto a la comunicación desde la comunidad hacia los demás. Entonces queremos que cada voz tenga Sí. su momento. Son momentos. Sí, y también en la historiografía LGBT de Tijuana, ya lo hemos platicado Oscar y yo, o lo he mencionado, por ejemplo, la redada del 91 se maneja como redada gay, pues se llevaron a gente que no solo era gay en esa redada, y además las mujeres trans desde antes nos levantaban cada rato y después por años, ¿verdad? Se fue calmando con la policía la situación después del 2000, ya añitos después. Pero antes, bueno, al menos en mi experiencia y chicas que yo conozco, hay otras chicas con otras experiencias. Y eso no era tan visibilizado. ¿Por qué? Porque hay unas identidades que son consideradas más importantes o poderosas que otras. También hay esa cuestión del poder. Eso es ya para entrarle más a fondo a otro tema. Pero con el tiempo, pues ya nos hicimos más visibles, ya se reconoce como legítimo nuestro reclamo y ya hay más aplausos y fondos. Antes no era así, ¿verdad? Pero si lo crees genuino o simplemente como comentabas, Es es en- algo políticamente correcto. yo creo que es las dos cosas, según el caso que estás viendo. Hay gente que genuinamente sí es y aporta y otras porque les conviene tal vez. Hay Ujú. de todo, hay de todo. ¿Y tú cómo ves eso? Hay un empoderamiento de las propias comunidades y de las mismas identidades que han salido, personas que alzan la voz, que hablan por un sector o por identidades que a veces no se han representado. Pero, por ejemplo, sí hay, por ejemplo, ahora el hecho, por ejemplo, de que exista una ley de identidad Oh, sí. en el Estado, o sea, o sea, es una representación política muy importante, ¿no? Por ejemplo, de que no, en el pasado, o sea, 20 años, o sea, No se difícilmente lograbas vislumbraba. y difícilmente se lograba, pero ahora nacionalmente podría ser políticamente correcto, pero sí es importante el reconocimiento de las identidades Ujú. como tal. Todavía hay una serie de luchas internas de la propia sociedad en quererlo ver como algo sano para la sociedad y dizque por los niños y lo demás, cuando realmente no terminan de entender lo importante que es una identidad, el representar y reconocer y legalmente incluso, ¿no? Por ejemplo, porque hace poquito le platicaba yo a una amiga, me decía, no entendía ella claramente La ley. la importancia de una ley y yo le decía, es que ella había hecho como reflexión a partir de la mala información que existe en los medios. Sí. Entonces me estaba como replicando esa información. Le digo, acá, le digo, tranquila, yo te voy a nomás dar Aquí te viene un lo claro correcto. ejemplo.
¿cuántos y cuántas y cuántos de nuestros amigos hubieran tenido una vida distinta si hubieran tenido una ley de esta magnitud hace Los años? O sea, protegieron. ¿cuántos, si es que sobrevivieron, digo? O sea, ¿tú crees que nuestras amigas, y le ponía ejemplos, no estuvieran felices viviendo con una identidad distinta si hubiera un reconocimiento y la sociedad fuera diferente con ellos? Por supuesto, o sea, esto es algo que sí ha avanzado legalmente y ahora sigue siendo, hay una lucha todavía socialmente, pero es muy importante el reconocimiento de estas identidades, de estas niños y estas niñas y niños que aún legalmente les interesa porque hay familias que están preocupadas por ellos. Sí, claro. Entonces, eso ahora digo, pues es que socialmente hay un rechazo, pero sin embargo, sí es importante todo esto. Sí. Estos reconocimientos legales es muy importante. Y aprovechar también el hecho de que ya tienes más información, ahora con las redes sociales, con los métodos de búsqueda, que las familias se están informando, porque de esta ley yo digo que no se hubiera hecho en ahorita si en realidad las familias no tuvieran esta apertura, no tuvieran esta, vamos a llamarle modernidad. Algunas familias. A las familias. Hay que seguir educando. Hace Sí. falta mucha información Sí. social porque la sociedad no cree que el hecho que haya llegado la ley todo el mundo la acepta. No hay que informar, Sí. hay que seguir informando en distintas áreas. Siempre decir el ABC de la importancia de esta ley, ¿no? Claro. Es importante. Nicolette, a ver, cuéntanos, en los años 90, habían comentado, ¿cuál fue desde tu lucha, qué fue lo más difícil que pudiste lograr desde tu movimiento? Lograr. Pues para empezar, yo no lo miraba como activismo, no lo miraba como, ni tomaba fotos, no tenía conciencia de eso. Yo llego a Tijuana en el 82 con mi abuelita, aquí vivía ella, yo venía de Los Ángeles, allá crecí, no nací allá, pero allá crecí. Ujú. Y y en los 80s, pues tenía mi abuelita, unos tíos en paz descanse, también ya todos ya se adelantaron. Mi abuelita murió en el 90 y me quedé sola allí, aquí en Tijuana, en su casa, como mi casa. Y pero en aquellos años yo salía a la calle, extrañaba mucho Los Ángeles, para mí era mi mundo, grande y todo eso. Pero no era para mí tan fácil ir seguido para allá. Allá tenía mis amistades que muchos estaban muriendo, lo del SIDA, no había medicamentos buenos, son otras historias. Pero pues llegó a Tijuana y el SIDA pues ya habría llegado, pero no era tan visible como en las noticias del otro lado, al menos en los primeros de los 80s. Y según mis amigos de allá me criticaban por haber venido para acá, pero a la vez yo decía, pues en Tijuana no hay tanto SIDA, no es tanto el peligro. Que a la hora sí había. Y cuando ya pegó más duro, pegó más duro que en el otro lado, porque allá había más recursos y todo eso. De hecho, por muchos años fui servicio voluntario con Clínica Acosida, Alianza contra el SIDA. Por años traía medicamentos donados de allá del VIH para acá, para distribuirse gratuitamente. Siempre había necesidad porque en los lugares del gobierno, las clínicas o hospital, había siempre desabasto de medicamentos. Pero bueno, en aquellos años la dificultad de mis logros, pues no tenía yo la conciencia de formalizar como AC. Ahora sí tengo esa idea de hacer como una AC, tal vez sea algo favorable. Pero no tenía esa idea, esa conciencia. También no solo te puedo hablar de retos administrativos, sino también retos personales. Sí, claro. Porque estaba trabajando pues digo la palabra trabajar, pero estaba conviviendo. Es que yo le entré a esto porque se me vino natural, porque yo era de los bares todos los 7 días a la semana, ¿verdad? Era de lo O peor, sea, que andaba siempre en los bares. de lo peor. Del mundo gay y trans, lésbico también, por ahí había, siempre ahí están las amigas, las machorras, con todo respeto, ¿verdad? No, a mucha honra, Con todo respeto. a mucha honra, a mucha las honra, lenchas. A las lenchas. a mucha honra, a mucha honra. Siempre estaban allí los vatos, los vatos lésbicos, pues siempre. Sí. Y fíjate que en el mundo trans de aquellos años, y siempre lo menciono, se tiene la imagen del Bambi Sanssouci. Claro, existió, fue muy glamuroso, chicas, yo lo llegué a conocer, pero no era mi ambiente. De hecho, ahí llegamos a hacer más que nada
labor de prevención, llevar insumos de protección, así como, y también en la primera y mutualismo, y donde estaba el noveno, también allí salíamos a la calle a repartir condones en aquellos años y todo eso. Pero no era propiamente mi mundo lo de la revolución, porque no solo era Bambi Sansoy, eran otros lugares también, también en lugares de derechos donde unas chicas muy femeninas, pues ahí podían más cómodamente también estar. Y yo era de los bares de abajo, sorry, not sorry. Y ¿Cómo se llamaban? Ah. y este, No recuerdan, ¿no? puedo decir nombres, pero ver, Aquí lo editamos. y también puedo decir anécdotas. O sea, no únicamente los bares de abajo, también de los de la Plaza de Cecilia, del Taurino en sus dos ubicaciones, de los Equipales en sus dos ubicaciones. Los Sí, equipales me tocó conocerlos. estaban en la 7, pero antes de eso estaban en la Acá las cuarta, pulgas, en la acá hay las cuarta, pulgas. en la cuarta, después en la calle 8, Siete. donde al bote de las pulgas, 7, sí, perdón. Y Taurino también, había otros bares también. Vamos a Y acordar, Martín. casi todas las personas ya que yo conocí de esos tiempos, muy pocas quedan. Y muchas historias, pues. A esta parte del activismo, por lo que comenta que sale positivo. Positiva. Positivo. No. Desde el 90, bueno, ahora yo lo veo como activismo, que nunca me ha gustado esa palabra, porque yo cuando empecé a conocer la palabra de activistas, yo miraba a personas de la comunidad trabajando para alguna agencia con su sueldo muy nice, vestían nice, su carro y todo eso. En el otro lado, pero acá también. Y y para mí yo asociaba activista a alguien que vivía de eso. Yo nunca le gané nada por más de 30 años de mis fondos. A veces alguien apoyó con algo, pero no, yo lo hacía por gusto, necesidad propia. Lo que pasa es de que yo me quedé sola, tenía distancia con la familia, me habían echado a la casa cuando era joven. Parte de la historia, pero como le digo a Oscar, mis padres siempre en el pedestal, sea lo que sea, ¿verdad? Me dieron la vida, punto y aparte. Pero yo tenía necesidad de familia, yo creo. Ahora yo me autoexamino. Y, y mis amistades que conocían los bares en la calle, pues muy pocos eran de aquí. Todos tenían distancia geográfica o social de la familia. Y pues nos uníamos, así nos ayudamos a sobrevivir. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Que sea a raíz de su necesidad se empiece a involucrar en el activismo. Tal vez yo no lo miré de esa manera y no era porque había sueldo, porque yo Ok. asociaba la palabra activista con alguien con sueldo y hasta la fecha me incomoda la palabra, pero puedo aceptarla, total, es como una descripción de una actividad, ¿verdad? Así. Ajá, pero lo he hecho siempre con gusto, con muchas veces con limitaciones y a veces cuando ya salió y se hizo algo y salió bonito, yo me quedo pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo faltaba esto, faltaba lo otro? Y no falta también dentro de la misma comunidad como en cualquier familia, bueno, tal vez no en todas, pero en muchas, siempre hay quien te tira la negatividad y todo eso. Como le he dicho a Oscar, yo tengo que trabajar mucho en superar esa parte de que no prestarme al odio, nomás la distancia, la sana distancia, respetuosa y adelante. Claro. Ajá. ¿Y Sí. tú, Oscar, de los 90 llegaste a tener alguna confrontación? Un poco, fíjate que vuelvo a la parte que Nicolás comenta, por ejemplo, ahora con el tiempo, de repente me dicen que soy activista, y yo en realidad, la forma de hacer activismo que hicimos en los 90 era a partir de trabajo periodístico, o sea, yo era reportero, era fotógrafo, o sea, hacíamos un periódico y era una forma distinta de hacer activismo, Ujú. donde sí, no, la remuneración no era así como lo que pagaban los bares y demás lugares de publicidad, pues sí, era casi para la publicación de la revista. Entonces, no te ponías como activista, pero sin embargo, las acciones que hacía uno llevaban a causas muy especiales, ¿no? Llevar información con la revista, con las dos publicaciones que hicimos por mucho Ujú. tiempo, ¿no? Yo ahora con el tiempo también de repente cuando me dicen, ¿eres activista? Yo no digo que no. Entonces descubro que le explico de qué manera simplemente Sí. hemos hecho acciones justamente en visibilizar, en apoyar. Yo colaboraba con la revista, pero era también parte de esta revista, era parte de una asociación civil que era el FIGHT, que era el Frente Internacional para Derechos Humanos en Tijuana, que lo había creado Emilio Velázquez en 1980, ¿no? Entonces, el FIGHT tenía una serie de grupos y uno de ellos era
la prensa y era la publicación de Frontera Gay. Con el tiempo cambió la historia y se volvió Arte Vivir en el 2004, ¿no? Pero sí, las acciones han sido como muy interesantes y ha sido básicamente a partir de las acciones, incluso con acciones que tenían que ver con cultura y arte. Por ejemplo, porque en 1994 hicimos la primera semana cultural lésbica gay, semejando a un evento que existía ya en la Ciudad de México, que era la Semana Cultural Lésbica Gay. Entonces, en 1994 hacemos la primera evento, hicimos ocho festivales y están documentados. Todo eso he sacado a colación porque en mi recuento histórico aparece toda esta información, donde sí incluso y también vuelve un poco a hablar de los temas, donde sí, por ejemplo, por mucho tiempo Frontera Gay nos marcaba mucho de que fuéramos una publicación gay, pero el contenido era muy diverso, ¿no? Y en Arte y Vivir ya lo modificamos y hablamos de temas más diversos, ¿no? También porque se volvió una publicación importante, cultural, incluso localmente, ¿no? Claro. Y ahí están Las evidencias. Sí. las evidencias porque son como 110 publicaciones, 110 Wow, revistas, siempre sí. en la cual Wow. encuentras, Varias. y la que me ha servido incluso como eje para hacer toda esa cronología. Entonces, los La temas cronología de tu archivo del histórico. archivo, sí, y de contenido que tengo, ¿no? Las imágenes, todo, pues, no se ha mostrado todo, pero sí hemos hecho. Y este tema que Nicolás comenta de la crítica, en que me parece como muy, muy sana desde el año pasado, que lo tengo presente, y por eso la importancia de que las identidades se reconozcan como tal, de sus propias voces y de contenido, ¿no? Sí, Y entonces me parece muy, muy sano que se expresen. sí, sí, Ok, sí, sí. bueno, yo tengo una pregunta creo que muy personal para... Para acá. Ay. No, es que por ejemplo, yo sí creo que en particular las personas gay, los hombres gay, homosexuales, sí le deben como mucho a las lesbianas y a las chicas trans, porque pues fueron las primeras que empezaron como a tener esa resistencia, ¿no? Desde un principio. Pero a mí sí bueno, me gustaría saber cómo ves en la actualidad la representación que tienen las chicas trans, por ejemplo, en la televisión, no sé, nos podemos ir desde 70s, 80s con Viviana Fernández, Cristina La Veneno, o en la actualidad como Wendy Guevara y el Mm. Clan de las Perdidas. ¿Cómo sientes tú esa representación? ¿Crees que sea una manera correcta de representar a una chica trans? Pues mira, no estoy al 100 familiarizada con toda la programación en donde hay alguna imagen trans. Algo aquí y allá sí se ha sabido de cosas. Yo me acuerdo que en aquellos años cuando salía alguien remotamente relacionada a la identidad trans, era un personaje negativo. Me acuerdo de esa novela en donde la canción vive, ¿cómo? Vive sin miedo ahora. Algo así, donde salía Sebastián Ligarde como mujer allí y de villana. Así recuerdo la imagen, si es que salía alguien remotamente trans, de una villana. de- Mofándose del personaje. o sí, o O totalmente sea, mala. representándolo como una persona mala. Ajá. Sí, sí, sí. Y con el tiempo, con los años, ahora creo que Netflix, con Pose, con La Veneno, ahí se ven otros matices. Claro que hay trans que son malas o que tienen de todo, bueno y malo, ¿verdad? Pero antes yo creo que era una imagen negativa, no solo en los medios, en las noticias, por ejemplo, antes eran periódicos y la galería de malandros y otras secciones. Cuando se hablaba de una trans, para empezar, las violentaban tratándolo de hombre. Y también hay muchas cosas que se han rescatado de revistas como El Alarma y de otras fuentes, en donde siempre criminalizadas. De hecho, éramos una población criminalizada y nos cerraban muchas oportunidades. Este, am, Ay, pues puedo extenderme, pero ahora en lo que es aquí Estados Unidos, algunos otros países o espacios, pues como que hay más matices, ¿verdad? Me imagino que todavía hay espacios y lugares y países donde todavía somos, bueno, las personas trans no es muy aprobado.
aprobado de Bien que visto. nos muestren, Ujú. sí, Sí, bien sí. visto, ajá. Sí, si no, donde quiera se nos reconoce nuestro derecho a existir, a ser y bueno, la realidad, ¿verdad? Estamos en el mundo, ¿verdad? Para Ujú. querernos y cuidarnos. Y Pero las libertades son distintas, o sea, han cambiado. En México, por ejemplo, podemos incluso compararnos un poco con Estados Unidos, ciertas libertades, pero otras partes del mundo no tienen nada que ver con, ni con la expresión, ni con la libertad, ni la cuestión legal. O sea, realmente hablar de imágenes de la comunidad trans son por épocas sí han sido muy violentadas, muy violentadas. Las propias imágenes y las propias películas y las propias series lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, sí han logrado cosas muy importantes legales aquí en México y la representación y las voces que existen en distintos ámbitos políticos, culturales, tratan de rescatar estas nuevas caras, ¿no? Y ya no digo lo gay, por ejemplo, que porque es otro tema, y las lesbianas igual lo mismo también, o sea, las representaciones han cambiado y políticamente estamos en una era donde podríamos pensar que todo es bien visto, pero no, hay como atrás todo este odio que lo ves muy comúnmente incluso en las propias series, seguramente mucha gente ha de estar atentando contra Identidades. esas identidades por las propias series, pero sí es muy lamentable a veces el odio que encuentras Sí. que se genera a partir incluso de publicaciones de uno mismo en tus propias redes y te da mucha vergüenza de la gente cómo se Pues mofa, ¿no? así como lo comentas, Televisa, si mal no recuerdo, y TV Azteca llegó a tener personajes de la comunidad y siempre los usaban para mofarse de la comunidad. ¿Te refieres Sí. a eso? Un poco jugando, cómo no, pero ahora, por ejemplo, no, sí se han logrado, se han usado las imágenes para caricaturizar y para Ujú. mofarse, para ponerlas como víctimas y demás, pero como que han cambiado también, pero también el odio que existe alrededor, que se ha generado también, ¿no? Yo quiero hablar un poquito más de ese odio. Sí. Se ha dado mucho en cuestión de legislación a favor de estas identidades, de derechos, todo eso. Pero yo no lo tomo como batalla ganada. Así como se dio un paso adelante, se puede dar un paso para atrás. Y además, como dije hace rato, unas identidades siempre como que son más valoradas que otras. Por ejemplo, yo veo en Facebook, nada menos como ejemplo, este, am, dices algo en contra de ciertas identidades, lo toman como hate speech, como algo de odio, Ujú. ¿verdad? Y te lo borran y hasta te castigan. Te mandan para Facebook Jail, para eso, pues te castigan, pues te sancionan. Pero aún así yo veo muchos comentarios transfóbicos, más que homofóbicos, transfóbicos, que homofóbicos también miro, ¿verdad? Lesbofóbicos, pero transfóbicos ni se diga. Y yo no veo que los quitan. Yo no voy a dedicarme horas y horas y horas denunciando cada uno. Claro. Pero yo veo que es muy aprobado por mucha gente comentarios de odio hacia personas trans. Hablo en trans sentido amplio, ¿verdad? Ujú. Porque, Mujeres y hombres. y no solo eso, incorpora muchas En todo formas de aspecto de... expresión y de Ajá. experiencia, ¿verdad? Es muy diversa la experiencia trans. De hecho, ahorita que Y lo comentas, perdón, yo como todo mundo sabe, soy fan de Harry Potter y sí, J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, oh, Cancelada. ha estado haciendo muchos comentarios homofóbicos y transfóbicos. transfóbicos, perdón, y no le han cerrado las cuentas. Que ahorita actualmente No, ya está no. demandada ella y Trump, creo, por Mira, difamar a la jugadora de los Juegos Olímpicos. mira, ya. la Imane Jelife Ajá, la quiere la demandó, la quiere demandar. ya los Y demandó. tiene un fuerte equipo de abogados y qué bueno por ella. Y Esperemos que gane. la tratan de hombre cuando no, ella no acepta ser No fue hombre. un hombre trans, Ajá. no es una mujer trans. Género. Yo puedo, no hay tiempo para hablarlo ahorita, pero en el trabajo, mira, por más de 30 años de mi bolsillo de activista y con sacrificios, porque sí tuve que ver con muchas cosas o fui parte de muchas cosas, he sido, pero por fin hace como ya va para 2 años, por fin conseguí un empleo en el otro lado, en una agencia que trabaja el tema VIH y mujeres y niños, familias, incluyendo mujeres trans. Y son muy transamigables. Entro allí y me doy cuenta que transamigables y claro, vénganse los fondos y los aplausos, estamos trabajando con lo trans,
Pero y yo antes iba y pues lo miraba muy bien. Ujú. Siendo parte del equipo me di cuenta de que no porque alguien dice que es transamigable, realmente lo es. Claro. Y claro, había fondos, vénganse los fondos y aplausos y todo eso. Y, y hubo unos incidentes que pasaron allí en la que también me afectó, pues, y me di cuenta que ciertas identidades las toman más fuertes para protegerlas. Otras, pues, de los dientes para afuera sí, pero no sé, es lo mismo en Facebook, ¿verdad? Para ciertas identidades van a ser más protegidas. No quiero que se tome como anti-judío mi comentario, ¿verdad? Yo respeto a las personas judías y claro que sí, eso siempre hay que decirse, ¿verdad? Pero hay el mismo respeto para los palestinos. Ahora porque están las noticias, pero antes no. Sí. Se moría un chico israelí y hay en la noticia que se llamaba así, esto y otro, palestinos, estadística. Y lo mismo con lo trans. Hasta los últimos años ya somos más visibles, pero desde antes nos mataban. De hecho, cuando la redada en el 91, pues porque en esta ocasión se llegaron a muchos gays y pues fue un escándalo. De hecho, Max me ayudó a salir del bote. Wow. En la ¿Estuviste 8 ahí? me llevaron. Y y ese fin Fíjate. de semana, no sé si era un sábado, pero yo me arreglé, me puse bonita, maquillada y todo. Yeah. Sí, yo me sentía bonita porque triunfaba, ¿verdad? Y Ahí les y ponemos fui, una foto en la edición. y fui a la zona, a la plaza, y ahí estaban las patrullas, se me hizo raro, y de repente, vente para acá. ¿Qué? Vente para acá, cabrón, y córtate el pelo. Lo tenía larguito, bien peinadito en ese tiempo. Pues mi belleza para nada me sirvió. Y para el bote. Max se dio cuenta, no sé si él pagó la sal. Me dieron una boleta, no sé si la tengo por ahí todavía. Pero porque eran hombres gays, una población un poquito más. Encumbrada, más respetada, criticada y todo, pero más respetable que la identidad trans. Y escándalo en los medios de San Diego, eso afectó la imagen de Tijuana por cuestión que del turismo, yo creo, y empezó a haber cambios, pero a las trans nos siguieron levantando por años. Pero ¿cuál Eh, era la justificación del gobierno? ¿De qué? Nada más como disturbio y los Era, agarraban y los subían. Por cuestiones Alterar la de, imagen, alterar la El desorden orden público. público, ajá. no de las buenas, la imagen de las buenas, era Faltas basado, a la moral. faltas de la moral, Sí, pero y a la banda de basados buen en un gobierno. reglamento que se llamaba Bando de Policía y Buen Gobierno, Sí, sí. creado por el Partido Acción Nacional. No. Sí, y me acuerdo que Acción cuando... Nacional, que es que El El pan. pan. Partido- No, desde antes con el PRI también. Sí, pero Desde antes. ese reglamento fue el reglamento Sí. nuevo que habían creado ellos en 1991. Pero ya había un reglamento desde Pero antes. las redadas Ujú. ya había redadas en los bares, pero esta fue un caso especial porque fue denunciada públicamente, fue Documentada. documentada y fue un escándalo. Fue un El escándalo. 91. Pero las trans desde antes la Pero levantaban, después por años. Y las mujeres Y lesbianas también. sí, pero yo creo que más las trans. Yo creo que las respetaban en la primera en mutualismo por el Noa Noa, Sí. porque ahí trabajaban y yo no, como esa no fue mi experiencia de trabajar Ujú. allí, pero sí íbamos a hacer labor de prevención. Yo casi creo que a veces daban la mochada. Pero si andabas en otras partes y eras visiblemente así diferente, a mí me pasó así varias veces. Y a la hora tú le explicas al juez que no está haciendo nada, siempre va a creer más al policía. Y pues daba coraje. Y no lo digo nomás por mí, por muchas chicas que yo conocía, ¿verdad? Te subías al camión y te bajaban a veces o al taxi. Y sí, eso era desde antes y continuó hasta después, pero esa vez en el 91 fue un escándalo porque levantaron de a montón a chicos gays. No solo chicos gays, pero era una parte visible. Y había Mm. de esa redada, de los 70 detenidos, había 10 gente de Estados Unidos. Hice una denuncia pública y una denuncia al gobierno mexicano. Chica. Un O sea, escándalo. Esas Y- 10 y- personas fueron Sí, porque quien. el propio gobierno, la alcaldesa Maureen Connor Sí. de San Diego,
llamó la atención al presidente municipal, Carlos Montejo Favela, en ese momento, decirle, Ujú. vi que está pasando en Tijuana, o sea, violentaban a 10 Sí, estadounidenses, sí. Wow. por favor, reconozcan Su error. No, y otra cosa también, que esto siempre ocurría antes, ahorita Ujú. pues tal vez menos, la invisibilización trans, digamos que 70, que digamos que ahí los tomaron como todos gays, no, las trans no las tenían, ni siquiera existe la palabra trans, éramos homosexuales. La identidad que se Ujú. Sí, utilizaba para englobalizar, invisibilizando esta experiencia que es diferente. Ujú. Pero la palabra trans, yo la primera vez que la escuché fue en los años después, en los 90, 95, pero después, no era común hasta después. transgénero Y, era y era la palabra transgénero que se sí, utilizaba como y, una nueva identidad, incluso mm, en el cambio de reconocimiento. y inclusive entre las chicas trans ni siquiera era popular ese nombre porque todavía en el 2000 al 2010 y después sabíamos hacer, repartir insumos de protección en la primera y en los bares y todo eso. Con las chicas, pero también con otra gente. Sí. Entonces teníamos una hoja donde ahí ponían su nombre como de recibido y ponían su identidad y si querían su número de teléfono, algo de contacto. Por ahí espero tener las hojas todavía. Y en la identidad ponían, era gratis lo que dábamos, pero pedíamos una como comprobante que se dio, ¿verdad? Entonces ahí podían, hombre homosexual y estaban todas operadas y todo eso. O sea, no había Una un palabra. concepto Ajá, de ellas que tampoco se reconocían como mujeres exactamente, trans. Ajá. ellos no sé, exactamente. Y eso con el tiempo, ahora sí, se reconocen como trans, ahora sí es más común el uso de ese término, el reconocimiento de ese término, pero tomó tiempo. Ajá. Por ejemplo, ahorita estabas hablando acerca de labor de repartir preservativos y eso. ¿Cómo fue vivir pues la pandemia del VIH que en la actualidad seguimos viviendo? ¿Cómo fue para ti como mujer trans pasar por eso? Fíjate que antes de yo salir VIH positiva en el 98, antes de eso, aquí en Tijuana, en el barrio, había gente en el barrio, no digo que todos los vecinos, algunas muy lindas, ¿verdad? Pero había personas que me señalaban y decían, no me lo decían en mi cara, pero yo sabía, yo Ujú. escuchaba, jotosidoso, ¿verdad? Y de hecho me enfermé un tiempo y decían eso, ya se va a morir el jotosidoso. La ignorancia. Perdón las palabras, pero son palabras que existen en la realidad Ujú. De cada uno de La que viviste. de algunas personas. Y para eso muchas de mis amistades estaban enfermando y muriendo y no había medicamento. Yo salí con el VIH en el 98, es otra historia. Yo rápidamente pude atenderme en San Diego y ya habían salido los antirretrovirales, los que eran buenos para ayudarte para vivir, Ujú. porque antes eran otras cosas y más moría la gente. Entonces, eso era en San Diego, y es cuando empecé a traer medicamentos donados para acá, no alcanzaba para todo mundo, y etcétera, y se hacía lo que se podía hacer, y muchas fueron muriendo, de las que yo conocía. Entonces, para mí esa palabra jotosidoso, o simplemente la palabra joto, es una palabra cargada de mucha emoción, porque es una agresión, pero entre nosotras. A veces nos decíamos así, Jota, este, el otro, pero en cariño, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Nos apoderamos del insulto. entonces para mí, yo sé que suena fuerte, jotosidoso, yo sé que es ofensivo para muchas personas, pero a la vez son palabras que me unen a mi comunidad, a personas que yo conocí que ya no están, que tengo muchas historias que pudiera contarles de ellas, sobre todo trans, pero también de gays y otras personas. Y eso para mí es sagrado, esa conexión con mi comunidad. Es como mi familia de la vida. Claro, no, Ajá. sí. Y por ejemplo, Oscar, ¿tú qué nos puedes decir acerca de ese tema de la pandemia del VIH? ¿Hay como documentación o algo de cómo se vivió en Tijuana? Fíjate que yo ya venía, ya a partir de que trabajamos la publicación de Frontera Gay, en los 90, justamente en los 90, cuando llega Mike Mejía y empieza a publicar la revista en el número 3 de Frontera Gay, ya se había publicado el 1 y el 2 en el 90 y en el 91 se publica el número 3. Mike Mejía era una persona muy visionaria y encontraba perfectamente la forma de cómo hacer llegar esa información, ¿no? Se topa con una Tijuana, llega a Tijuana en 89 y se topa con una Tijuana por donde el SIDA estaba en una situación gravísima, a 10 años de la pandemia.
de ser muy grave. Entonces empieza a trabajar en la publicación y a volcar todo lo que se a partir de cómo conectabas la información y hacerla llegar a un público lector que era de la revista. Pero yo ya conocía justamente la pandemia porque yo en el 83, pues yo ya tenía como 16, 17 años, 17 años, Wow. y yo encontraba la información y ubicaba cómo los medios de Estados Unidos sobre todo eran agresivos a la propia comunidad porque era la pandemia rosa, la epidemia, justamente a todas las comunicaciones negativas de la pandemia. Ya cuando llego al 90 y conozco el trabajo de Emilio Velázquez con Organización de Tijuana y conozco incluso a COSIDA, a la otra clínica donde Nicolette ya colaboraba. Colaboró. Entonces, dos clínicas que conozco que era justamente el trabajo en la comunidad, de todos estos insumos, toda esta información que llegaba era para la propia comunidad LGBT, comunidad gay que se decía, comunidad LGBT en su momento, este, la información era distinta, ¿no? Ya a 10 años de la pandemia me toca conocer aparte, pero sí me toca conocer a gente VIH positiva. Yo en el 93, me reunía con unos chicos en un grupo y llegaba a una de las reuniones llegaban otros chicos que se reunían con nosotros, eran 4 o 5, que venían de otra reunión, pero no sabía yo que era VIH positivo. Hasta que uno de ellos se enfermó. Y se sabía que nosotros nos reuníamos, pero ya habíamos creado un nexo de amistad y todo, pero entonces era como entender a los otros amigos que llegaban de forma anónima, porque era una forma anónima, no sabíamos, hasta que uno de ellos muere y nos dicen que era su grupo de amigos de VIH. Entonces yo descubro el VIH a partir de la muerte de un amigo, que yo era un muy amigo, muy querido, entonces yo no sabía realmente cuál era la situación. Entonces empezamos a platicar y conozco la información del SIDA a partir de la muerte de un amigo, pero ya desde una forma distinta. Entonces empiezo, mi mundo del VIH y el SIDA es distinto, porque era Es como una muy cultura lejano, diferente. la protección, el condón, los insumos, la información, pero yo no lo había vivido tan cercano como esa ocasión. Y fue muy grave, a pesar de que yo ya sabía de lo que estaba sucediendo en la calle, en los hospitales y todo eso, no lo veía lejano, pero esa muerte fue como un detonante de Muy incluso de impactante. reconocer la importancia de la solidaridad, incluso de la amistad con esos chicos que llevaban el grupo. De los 70s, primeros de los 80s, vivía en Los Ángeles, me fui a San Francisco, ahí estuve una temporada y todas mis amistades de Los Ángeles, bueno, de las que yo recuerdo de Los Ángeles en aquellos años ya murieron. Yo quedo, yo quedo. Gracias a Dios, a la vida, a la suerte, aquí estoy. Y luego en San Francisco también que se escuchaba que se enfermó el amigo del amigo, que el velorio, y casi toda la gente, igual que en Tijuana, de la comunidad latina donde yo más me ubicaba, también entre los, sin ofender, los gringos, los afro, también sí conocía y todo, ¿verdad? Pero un poquito más con la parte latina, todos con historias de migración, que se estaban enfermando, muriendo y no dejaron información de su familia o no querían que supieran, ese tipo de historias. Y vengo para Tijuana, también lo mismo, pero yo no era positiva. Son historias que yo escuchaba, que estaban cerca de mí, claro, sentíamos horror, no había medicamento y daba tristeza saber que se enfermó esta persona y la otra, pero no me afectaba tan directamente a mí. Y ya en el 90 empecé pues a recibir gente en la casa, algunos con el VIH, yo creo, pero no era una cosa tan visible en lo que yo mira, en mi percepción. En el 98 salí con el VIH, yo estaba en esos tiempos, antes de eso, haciendo trabajo sexual en el otro lado. Son otras historias. Uy. Y Para otro Vamos video. para otro video. triple X. Y tenía bueno, son otras historias, Ya pero tenemos la temporada contigo, sí, cariño. pero fíjate que yo me cuidaba mucho y no hacía de todo con los clientes. Con el que era mi marido, mi pareja, mi hombre, que pensaba que iba a ser para toda la vida, yo la fantasía del amor eterno y todo eso. Am, yo creo que yo creo que él fue el culpable Contagio. ajá, y creo que él sabía que lo tenía. Después saqué el peine de muchas cosas.
Igual, Tal caos. igual cuando yo lo dejé fue por violencia, porque no podía ir con la violencia, era muy violento, pero me hubiera quedado con él aún por lo del VIH, pero la violencia. El caso es de que salí con eso, tenía mucho, fue una cosa emocional muy fuerte para mí por la violencia, por la ruptura de la relación. Salí con VIH, con otros problemas financieros legales. Fui a Los Ángeles y me aparté de todo. Es cuando empecé a traer medicamentos de allá también y todo, porque venía cada mes para Tijuana. Y nunca tuve problemas yo con traer medicamentos, supe que otra gente sí, yo corrí con suerte. Y y a partir de eso, y mi experiencia en la clínica Cosida, porque cada semana tenían consulta gratis para los pacientes, Ujú. y en esa consulta llevaban comida, llevaban ropa para repartir con la gente, yo iba también cuando podía los jueves, el día de consulta, y pues yo como sea podía atenderme allá, yo Tú. con toda la buena Traías suerte del el mundo, medicamento. el privilegio y todo eso, pero aquí yo miraba cómo era más las limitaciones. En un tiempo tuvimos un albergue en el centro, ahí en la zona norte, para gente con VIH, Casa Nicole, en honor a Nicole, la emperatriz de la Corte Imperial de San Diego, que es otra persona. Ok. Y y luego además también fue más visible las personas que recibían la casa que tenían VIH, pues ya nada más de cerca también vi sus experiencias y Ujú. también de la clínica. Y yo con el medicamento asegurado y todo eso y apoyo para otras cosas, pues mi experiencia en lo personal fue sí tuve unas situaciones de mi salud con los años, pero más bien una cosa bajo control y acceso a una buena atención médica. Pero E yo, información, supongo, muy y importante. además, y también tuvimos un grupo de prevención en la casa y luego en la clínica, es otro tema. Pero el caso es de que me tocó ver a gente que no fue tan afortunadamente como yo, incluyendo gente que fue a ir a la clínica, porque tampoco siempre teníamos de todo para ofrecerles. O gente que que no querían atenderse por el estigma, pero cuando ya iba muy avanzada la enfermedad. Ya se había Y convertido en SIDA. sí, me tocó ver esas cosas. Entonces, ese fue mi acercamiento con el virus, en lo personal y también con la gente en mi alrededor, Sí, cercano. bueno, yo les pregunto esto porque, bueno, no sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero como un niño que creció en los noventas, dos miles, creo que a nuestra generación nos dieron una idea como demasiado alarmante, demasiado amarillista acerca del VIH. O sea, yo me acuerdo que iban a la escuela Mm, y nos ponían los videos de que, ay, pues voy a documentar mi proceso de VIH y al final la persona que salía terminaba súper enfermo, súper mal, muriendo solo, sin nadie. Con muerte. Ajá, 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 sí, sí, Y sí. gay. Y gay, ajá, y Sí. un hombre gay, ajá. Este, creo que afortunadamente ya hay como mucha información a la que todos tenemos acceso y creo que, pues nada, o sea, ya hay creadores de contenido que ujú. nos Pero informan. aún hay Ajá. mucho descontrol Sí, también. y por ejemplo, eso que dices acerca del desabasto de medicamentos, pues lamentable en México todavía existe, ¿no? Tristemente. Todavía no tenemos Ajá. medicamentos como de primera generación y cosas así. ¿Sabes? Es importante el acceso al medicamento, que haya todos los medicamentos necesarios para quienes necesiten todo eso, también los derechos humanos, todo eso es importante. Pero algo que lo voy a mencionar, que también hacía falta, y tal vez hay más en ese sentido, es de que antes yo recuerdo ver en las revistas Alarma y en otros medios también y en público también, había mucha burla para lo trans, para lo gay también, Ujú. para el VIH. Tal vez hombres trans y lesbianas era menos la agresión Amarillista con ellos o ellas, totalmente. o tal vez era igual, no sé, no es mi experiencia, pues. Pero sí, me acuerdo que una vez creo que de la Secretaría de Salud Federal, no recuerdo su nombre, Patricio o algo, en los 80s, le dijeron en una entrevista que faltaba más atención o recursos para el VIH. Y dijo, no, aquí la prioridad son mujeres y niños. ¿Por qué tienen que hacer la comparación? Para todos hace falta. Pero Ujú. siempre poniendo en menos lo VIH, Ajá, lo diversidad. hablando de Eh, eso, eh, actualmente empecé a seguir a un creador de contenido, no recuerdo su nombre ahorita, ujú, pero a él le ponen mucho eso de que, ¿y por qué el gobierno tiene que apoyarte contra esa enfermedad, contra ese virus? Y yo no sabía que en la Constitución Política de México dice que el gobierno está obligado a ayudarte y apoyarte y tiene ahí como muchas enfermedades Versito.
Y entre ellas está el VIH, Qué o sea, bueno, es qué bueno. constitución. Y no nos vengan a poner aquí que somos menos ni Y, nada. y hay un caso incluso más grave, por ejemplo, justamente la aparición del VIH, del SIDA y del VIH en el mundo. Llega un momento crítico incluso para las propias agrupaciones existentes LGBT en su momento, porque genera un choque, hay un choque e incluso una ruptura de las acciones de los grupos, porque me tocó conocer esta historia, por ejemplo, porque las gentes de los grupos o atendían a enfermos o muertos o atendían la parte que tenía que ver con los derechos civiles y los demás. Entonces porque las agrupaciones gays y LGBT en su momento, la visión de la salud y lo psicológico no estaba vinculada con el VIH. Entonces llega el SIDA, rompe mucho de la estructura de lo que se había generado, de Sí. lo que se había logrado en cuanto a derechos civiles y demás. Entonces, se vuelve un caso distinto porque por eso que las acciones son de los 90 todavía, era muy crítico porque ya las acciones eran enfocarse justamente a las agrupaciones de Y VIH-Sida. sabes que no terminé el punto, pero lo que decías de que había mucha burla, negligencia hacia estas identidades, VIH, trans, LGBT, todo eso. Y además de derechos, atención a los derechos humanos, acceso al tratamiento médico, también faltaba la dignidad, el trato digno hacia nuestras poblaciones. Ahora se ve más de eso. Falta mucho todavía para mejorar esa parte, pero ha habido un cambio significativo. Sí. Antes era mucha burla para nuestras poblaciones. Hablo de lo trans y VIH en mi experiencia. Y simplemente eso, es importante derechos humanos, medicamentos, también el trato digno. Pero hablando desde la parte del medicamento, bueno, en mi experiencia yo soy del 90 para acá y ya se incursionó en seguro popular y otras instituciones donde te hacen la prueba de manera gratuita y te dan resultados en menos de 15 minutos. Ah, no, sí, Ujú, claro. pruebas Y, rápidas. ajá, Pero, y ajá, gratuito. pero Sí, hablando acerca del abastecimiento del medicamento, no, es otra cosa. es otra cosa. Bueno, Y tienes que entrar en todo un proceso y un protocolo que existe de darte un seguimiento desde el hecho de que te detecten que eres VIH positivo, tienes que ir a dar todo un seguimiento para que te Mm. entres en un proceso de medicamentos que Ajá, por te van a ir ejemplo, dando. Si no, de otra manera, vives totalmente. Hay gente que en un momento, Mm. seguramente que no es que se detecten, Ujú. VIH positivo, seguramente se alejan totalmente de la sociedad, de la familia y Hay gente casos, y que más graves, sí. ¿no? Que sí. terminan sí, Yo he conocido suicidándose personas incluso. que no quieren ir a la Grave. clínica para no quemarse, según. Pero sabes que es que no solo es el VIH, y más todavía si se tardan en atenderse o tomarse la prueba, porque posiblemente hubo avance en la enfermedad. Y a la hora es el VIH es pues un síndrome, pero si se desarrolla, son muchas otras enfermedades. Mm. Pues bueno, para cambiar un poquito de tema, cuéntanos, Nicolette, ¿quién es Nicolette? Yo, pues por ahora soy mujer trans, a futuro no sé, con las nuevas tecnologías, porque la ciencia ficción de repente se convierte en ciencia realidad, ¿verdad? Y pues la verdad es que mira, hace 100 años no existían las hormonas. Claro, sin hormonas tú puedes sentirte mujer, alguien en mi posición, ¿verdad? Pero las hormonas y cirugías ayudan mucho. No digo que sea necesario para ser trans, no digo que sea necesario para sentirte realizada. Hay quienes no acceden a eso y qué bueno por ellas, pero es una ayudita que hoy existe. Mañana sabe qué otras tecnologías existan, ¿verdad? Tal vez mañana sea biónica o, o tenga alguna aportación de la inteligencia artificial. O sea, yo sé que lo digo en broma, pero hay algo de verdad con lo que digo. No sabemos a futuro. Ahorita, ¿quién soy? Pues ahorita asumo la identidad trans, ¿verdad? Una variante porque es una identidad muy grande, muchas experiencias diferentes. Yo solo tengo una experiencia mía. Am, am, Me interesa mi comunidad trans, también LGBT, ya en más sentido amplio, lo tomo como familia, pero me interesa mucho enfatizar, am, no sé si la palabra sea liderazgo, visibilidad. Dentro de lo LGBT, las mujeres trans y dentro de lo trans, las matriarcas, ¿verdad? Porque
Las nuevas, pues, es otra realidad, ¿verdad? Y, Sí, claro. y es como en cualquier sociedad o familia o tribu, las viejitas son las que llevan las historias Las para cómo buenas. sobrevivir y Sí. todo eso, ¿verdad? Y son las que comparten todo con sus nietos, nietas. Ujú. Y pues para mí esa parte es importante. En México está una activista, creo que Denise Valverde Iturralde. Ella tiene, no sé si es un grupo o un proyecto de la deuda histórica, reconocer esa parte. Sí. Y pues bueno, les comparto eso. Es la señora que tiene una casa de día, ¿no? Para... Mira, es ella, pero la que tú dices creo que es Samantha Flores, Ajá, creo que acaba Samantha de sacar Flores. con una autobiografía, Oh, si no ¿Ella me de dónde equivoco. es? está por México, Ciudad de México. ¿México? México. Mm. Sí. Y Oscar Soto, quién es Oscar Soto. Bueno, yo me asumo como gay desde siempre. He sido activista, ahora reconocido como cronista de la comunidad, porque el trabajo ahora que hago es justamente recrear esas historias, recrear esta información de estos personajes, de estas mujeres, estos hombres de la comunidad que no se han reconocido con el tiempo, a partir de las imágenes. Y es un trabajo muy bonito, un trabajo muy bonito que a él lo estaremos presentando y lo he presentado. En octubre por ahí tenemos algo ya Algo. planeado, ya lo haremos a conocer, pero sin embargo, pues aquí seguimos, ¿no? Mm. Haciendo la crónica del día. Sí. Oigan, entonces ya para terminar, a ver, una preguntita, va a ser misma pregunta para los dos. Eh, algunas palabras que le quieran decir a las juventudes que pues están ya viviendo todas esas experiencias. Estamos hablando de una juventud de entre 15 y 20 años. Es importante que se platiquen cosas con la familia, con los amigos, con los demás, que no escondan incluso qué es lo que quieren de su vida, de su propia identidad y sus experiencias, ¿no? La gente joven ahora está ansiosa de comerse el mundo, pero hay que informarse de muchas cosas, de enfermedades y demás, porque es importante también tener ese conocimiento. La vida es como un suspiro y la vida hay que tomarla con, con, con la información en la mano, ¿no? Porque no Mm. hay, así como el hecho del VIH, el SIDA existe un ABC, la vida también tiene eso, ¿no? No nomás de la salud, sino de otras cosas. La gente LGBT, como se reconozca, y demás, hay que platicarlo con los papás, con quien tengas más cercano, porque es importante tener esta información. La información es importante siempre. Y no solo con videos de TikTok. No, hay que verlo para reírse un poco a lo mejor, ¿no? Pero sin embargo, hay quien tiene contenido bastante sano y hay que reconocerlo, ¿no? Esa Mm. información que está ahí a la mano, hay que tenerla, hay que compartirla con los padres, con quien más confianza le Mm. tengo. Y que la aprovechen porque, como bien lo comentan, en los 90, en los 80 no se tenía el acceso a nada de esta información. Ah, no. Entonces, Nicolette, Pues yo diría que, pues primero quiéranse, cuídense mucho, desarrollen su propio criterio, como dice Oscar. Bueno, yo agregaría que si hay una buena relación con la familia, con los padres, claro, acudir a ellos, pero a veces, en mi caso, así fue, mis padres buenas personas, pero no hubo la mejor relación, la mejor comunicación. De hecho, tuve más cercanía con mi abuelita aquí en Tijuana. Acérquense con alguien o o tal vez puedan aceptar el acercamiento con alguien que tal vez sabe más, una persona adulta, pero que tengan mucho criterio. No porque alguien les sonríe, quiere decir que es persona con las mejores intenciones. Sí la hay, personas buenas en nuestro alrededor, pero desarrollen su criterio, su ojo, ¿verdad? Y que haya esas personas de confianza, sus padres o tal vez otras personas, pues tal vez puedan aprender de esas personas. A mí siempre me gustaron las amistades ya más mayorcitas. Mis amistades de mi edad me criticaban que, ay, puro pinche joto viejo, perdón las palabras, pero lo que yo escuchaba, me criticaban. Pero me gustaban las amistades mayores, de hecho acabé con mi abuelita, y porque me gustaba escuchar sus historias y aprendía yo algo de eso y me gustaba. Entonces, yo creo que eso es una herramienta a nuestro favor en la sociedad,
las personas mayores, sobre todo, para empezar, los padres, pero si no hay esa confianza con los padres, otras personas, pero nomás mucho criterio propio, desarrollen eso, porque no, pues, no se puede confiar en todo mundo. Muchísimas gracias por esas palabras. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. En especial quiero agradecer a Oscar Soto por estar con nosotros y a Nicole también por su tiempo brindado con todas las experiencias que hoy platicamos en este espacio. Y eso sería por nuestra parte todo. Esperemos estén activos en nuestras redes sociales. Y sin más, antes mencionar que nosotros somos Sin Fronteras, fronteras, voces LGBT+. temas.